Hola amigos, ¿todo bien con ustedes? Hoy les voy a contar una historia que parece sacada de una película, pero sucedió de verdad. Es sobre Richard Engelbert, un hombre de 48 años que vivía en la ciudad de Littleton, en Colorado, Estados Unidos. Era un agente inmobiliario muy conocido por allí, y todo el mundo confiaba en él. Era fácil reconocer a Richard por la ciudad. Siempre estaba manejando un BMW negro súper elegante, mostrando casas a sus clientes. Richard se había graduado en administración en la Universidad de Colorado y llevaba más de 20 años trabajando en el mercado inmobiliario. Sabía muy bien lo que hacía y además tenía una personalidad amigable que conquistaba a todos. A la gente del pueblo le caía muy bien. Estaba casado con Wendy, que era directora de una escuela, y tenía un hijastro llamado Harrison. La familia vivía en una casa muy bonita, y los vecinos siempre veían a Richard cuidando el jardín con una sonrisa en el rostro, saludando a todo el mundo. Ah, también estaba muy involucrado con la comunidad, participaba en eventos locales, ayudaba a recaudar fondos para caridad e incluso patrocinaba equipos infantiles de la liga local. Los domingos nunca se perdía la iglesia. Viéndolo así, parecía que Richard tenía la vida perfecta. Una casa hermosa, una carrera increíble y una familia llena de amor. Pero espera ahí, no todo era lo que parecía. Richard tenía un secreto que muy pocas personas conocían. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Ese secreto terminó cambiándolo todo y llevó a su muerte. Así que prepárate, porque esta historia te va a atrapar de principio a fin. Ah, y si llegaste aquí gracias a una recomendación de YouTube, aprovecha para suscribirte al canal, porque cada semana traemos historias reales como esta. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Ahora sí, vamos a descubrir qué le pasó a Richard Engelbert. En los últimos días antes de su muerte, Richard estaba súper ocupado con el trabajo. Cerraba negocios, se reunía con clientes y pasaba horas y más horas en la oficina. Era tanto el ajetreo que casi todos los días llegaba tarde a casa. Pero había algo que lo emocionaba. Había planeado un increíble viaje a las Bahamas con su esposa, Wendy. La idea era relajarse, olvidarse de los problemas y disfrutar de un tiempo juntos. Además, también estaba entusiasmado por un asado del 4 de julio en casa de un amigo. Allí podría reencontrarse con antiguos compañeros de universidad y tomarse un respiro de su vida tan agitada. Si le preguntaras a los amigos de Richard, todos te dirían que era súper carismático. Tenía esa habilidad de hacer que cualquiera se sintiera especial y cómodo. Pero, detrás de esa sonrisa amigable, Richard estaba lidiando con problemas muy serios. Tenía un secreto enorme que lo angustiaba cada vez más. Ese secreto, Richard, que en secreto era homosexual, estaba en una relación con su hijastro Harrison, quien tenía solo 21 años. ¿Te imaginas el peso que llevaba encima? Vivía preocupado, temiendo que Wendy descubriera todo. Sabía que eso podría destruir su matrimonio y arruinar la imagen perfecta que había construido en la sociedad. En sus últimos días, Richard estaba bajo una presión enorme. Intentaba mantener las apariencias, pero, por dentro, sus problemas lo estaban consumiendo. Y así, su vida, que parecía perfecta por fuera, empezó a desmoronarse, hasta que todo llegó a un trágico y brutal final, el 27 de junio de 2014. Esa tarde, alrededor de las 3 de la tarde, Wendy regresó a casa más temprano de lo habitual. Planeaba tener una tarde tranquila, tal vez ver Netflix o leer un buen libro. Al entrar todo parecía normal. Dejó las llaves en la cocina y trató de llamar a Richard, pero él no respondió. Wendy lo encontró extraño y decidió mirar en el sótano, el lugar donde a Richard le encantaba pasar el tiempo organizando sus archivos o viendo el canal de historia. En cuanto bajó las escaleras, notó que la puerta estaba entreabierta, algo poco común. Llamó a Richard de nuevo, esta vez más alto, pero nada. Cuando llegó al final de las escaleras, Wendy vio una escena que jamás olvidaría. El cuerpo de Richard estaba en el suelo. Había señales claras de una pelea, sangre en la alfombra, en los muebles, y el rostro de Richard estaba golpeado. Tenía un cinturón masculino alrededor del cuello, usado para asfixiarlo hasta la muerte. Desesperada, Wendy corrió hacia su esposo, lo sacudió, lo llamó, pero ya era demasiado tarde.
Wendy estaba en estado de shock. Sus manos temblaban mientras agarraba el celular y marcaba el número de emergencias. Cuando la operadora respondió, apenas podía hablar. Mi esposo está muerto. Creo que... creo que lo asesinaron, gritó con la voz quebrada. Del otro lado de la línea, la operadora trató de calmarla, pidiéndole que permaneciera en la llamada hasta que llegara la policía. Mientras tanto, la vecina de Wendy, Lupe Johnson, escuchó los gritos y corrió para ver qué estaba pasando. Al llegar encontró a Wendy sentada en los escalones de la casa, llorando sin cesar. Lupe se quedó a su lado, tratando de consolarla, mientras ambas esperaban la llegada de la policía. Los minutos parecían una eternidad. Wendy no dejaba de preguntarse, ¿quién podría haber hecho esto? ¿Y por qué? Cuando los policías finalmente llegaron, rápidamente acordonaron la escena del crimen y pidieron a Wendy y a Lupe que salieran del sótano. Wendy estaba tan en estado de shock que apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Su mente no podía procesar la dura realidad. Richard estaba muerto. La noticia de la muerte de Richard se propagó rápidamente por el pequeño pueblo de Littleton. En poco tiempo, vecinos y amigos se reunieron frente a la casa, tratando de entender lo que había pasado. Era difícil creer que algo tan terrible pudiera ocurrir en un lugar tan tranquilo. Mientras tanto, los policías comenzaron con la investigación. Tomaron fotos de todos los rincones de la escena del crimen. Analizaron los muebles que estaban volcados y notaron los claros signos de lucha. Quedó evidente que Richard había luchado por su vida. El cinturón usado para asfixiarlo fue cuidadosamente embalado como evidencia, y los peritos llegaron para examinar cada detalle. Usando luminol, buscaron rastros de sangre que no eran visibles a simple vista. Recogieron muestras de ADN, fibras y cualquier cosa que pudiera ayudar a identificar al culpable. Incluso los policías más experimentados quedaron conmocionados por la brutalidad del crimen, pero se mantuvieron enfocados en reunir todas las piezas. Wendy, aún conmocionada, fue entrevistada por los detectives. Les contó sobre su día y describió el momento en que encontró a Richard. Cada palabra que decía estaba cargada de emoción. Sin embargo, afirmó que no tenía idea de quién podría haber hecho algo tan horrible. Los investigadores también hablaron con los vecinos, incluida Lupe, quien describió cómo escuchó a Wendy gritar y la encontró en los escalones, completamente perturbada. Otros residentes mencionaron haber visto a Richard más temprano ese día, pero para ellos, nada parecía fuera de lo normal. Con pocas pistas claras, la policía comenzó a analizar los registros telefónicos y los correos electrónicos de Richard. Fue entonces cuando descubrieron algo sorprendente. Varios mensajes y llamadas sospechosas. Richard estaba reuniéndose con otros hombres para tener relaciones, algo que hasta ese momento había mantenido en secreto. Este hallazgo abrió nuevas posibilidades sobre los motivos detrás del crimen y llevó la investigación a un giro completamente inesperado. La primera sospechosa en el caso fue Wendy Engelbert, la esposa de Richard. Wendy tenía 46 años y era muy respetada en Littleton. Era directora de una escuela, ampliamente conocida por ser inteligente, determinada y con una personalidad fuerte. Con más de 15 años trabajando en el distrito escolar, Wendy siempre estaba involucrada en actividades comunitarias. Quienes la conocían decían que era muy dedicada, pero también bastante autoritaria, siempre buscando hacer todo con excelencia. Al día siguiente del crimen, el 28 de junio de 2014, Wendy fue interrogada por la policía. A pesar de estar visiblemente exhausta y conmocionada, respondió a las preguntas con calma. Relató su día de trabajo y describió el terrible momento en que encontró el cuerpo de Richard al regresar a casa. Aunque intentaba mantenerse serena, era evidente la mezcla de rabia y confusión que sentía. Una de las cosas que más frustró a Wendy fue la revelación de que Richard tenía relaciones con otros hombres. Con firmeza, afirmó que no tenía idea de la doble vida de su esposo y que este descubrimiento era completamente impactante para ella. Durante el interrogatorio, Wendy admitió que, aunque su matrimonio era una alianza sólida, últimamente habían enfrentado algunos desafíos. También explicó que, debido a una lesión reciente mientras esquiaba, tenía dificultades para notar ciertos comportamientos en las personas. Tal vez por eso no había percibido nada extraño sobre Richard. Su coartada para el día del crimen era muy clara. Wendy había estado en la escuela todo el día, participando en reuniones y preparando el próximo año escolar. De hecho,
Tanto sus colegas de trabajo como las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron que había estado allí durante todo el tiempo en que ocurrió el crimen. A pesar de esto, la policía no descartó a Wendy como sospechosa. Al fin y al cabo, tenía una conexión directa con la víctima, y la infidelidad descubierta de Richard podía ser un posible motivo. La reputación y la carrera de Wendy eran extremadamente importantes para ella, y el escándalo de la vida secreta de Richard ponía todo eso en peligro. Pero Wendy negó con firmeza cualquier implicación en el crimen. Durante el interrogatorio, cooperó completamente. Entregó su teléfono, correos electrónicos personales y cualquier otra información que pudiera ayudar en la investigación. La policía también realizó una búsqueda minuciosa en la casa de la familia, buscando pruebas que vincularan a Wendy con el asesinato, pero no encontraron nada que la incriminara. Aunque liberaron a Wendy, los detectives no bajaron la guardia. Sabían que, a veces, incluso las personas más tranquilas pueden tomar decisiones desesperadas bajo una fuerte presión emocional. Mientras mantenían a Wendy bajo vigilancia, empezaron a seguir otras pistas, y la siguiente persona en ser interrogada fue Harrison Engelbert, el hijastro de Richard. Harrison, de 21 años, era estudiante de psicología y trabajaba a medio tiempo como barman. Tenía un historial complicado. En su adolescencia, entró y salió de varios programas de rehabilitación. Sin embargo, en los últimos años parecía estar decidido a cambiar. Cuando fue llamado a declarar el 28 de junio de 2014, los detectives ya estaban al tanto de la delicada relación que tenía con su padrastro. Harrison estaba visiblemente nervioso, pero cooperó y contó su versión de los hechos. Reveló un secreto impactante. Durante los últimos 2 años había mantenido una relación íntima y secreta con Richard. Confesó cómo se sentía dividido entre el peso de la mentira y el deseo de poner fin a lo que describió como una relación llena de manipulaciones. Harrison explicó que fue él quien decidió terminar el romance después de descubrir que Richard lo estaba engañando con varios otros hombres. Y lo más sorprendente, Richard usaba las casas que mostraba como agente inmobiliario para encontrarse con esas personas. Harrison admitió que eso lo dejó furioso y profundamente herido, no solo por la traición, sino también por las constantes mentiras de Richard. Sin embargo, aseguró que, a pesar del resentimiento, nunca quiso hacerle daño. La noche del crimen, Harrison afirmó estar trabajando como barman, y varias personas confirmaron su coartada. Los investigadores analizaron sus dispositivos electrónicos y redes sociales, buscando cualquier evidencia que pudiera vincularlo al asesinato. Encontraron mensajes tensos entre él y Richard, que revelaban peleas y conflictos, pero nada que probara directamente su participación en el crimen. Algo llamó la atención. Se encontró ADN de Harrison en la escena del crimen. Sin embargo, esto no fue considerado inusual, ya que él vivía en la casa. Tras horas de interrogatorio, Harrison fue liberado, aunque los detectives continuaron vigilándolo de cerca. La complicada relación entre Richard y Harrison hizo que el caso se volviera aún más confuso. Para los investigadores, parecía que cada respuesta solo traía más preguntas, y la verdad aún estaba lejos de ser completamente descubierta. La siguiente persona en entrar en el radar de los detectives fue Alexa Hernández, una mujer de 30 años con una conexión explosiva con Richard. Alexa tenía un motivo claro para estar furiosa con él. En una ocasión encontró a Richard y a su entonces esposo juntos en el baño de una casa que estaban visitando. Ese incidente destruyó su matrimonio y marcó el comienzo de una relación llena de resentimiento y amargura. Alexa trabajaba como mesera en un restaurante popular de la ciudad y era conocida por ser directa y con mucha actitud. La gente decía que tenía un temperamento fuerte, y después del incidente con Richard, tuvo varias discusiones con él. El 29 de junio de 2014, fue llamada a declarar y entró a la sala de interrogatorio con una postura firme, claramente preparada para defenderse. Cuando le preguntaron sobre su relación con Richard, Alexa fue muy honesta. Lo despreciaba. Para ella, él fue el responsable de arruinar su matrimonio y causarle un enorme sufrimiento emocional. Alexa describió el día en que encontró a Richard y a su exesposo juntos como el peor de su vida. Después de eso, intentó enfrentarlo en varias ocasiones, exigiendo explicaciones,
pero Richard siempre la ignoró. Sin embargo, el día del crimen, Alexa estuvo trabajando en turnos dobles en el restaurante donde era mesera. Tanto el gerente como varios compañeros confirmaron que estuvo allí todo el día. A pesar de su coartada sólida, la policía sabía que tenía motivos para querer venganza. Aún así, Alexa afirmó con convicción que había superado todo y estaba enfocada en reconstruir su vida. Contó a los detectives que, además de trabajar en el restaurante, estudiaba por las noches en una universidad local para convertirse en trabajadora social. Su objetivo era ayudar a otras personas que enfrentaban situaciones difíciles, como ella lo había hecho. Los agentes registraron la casa y el automóvil de Alexa, pero no encontraron nada sospechoso. También analizaron sus registros telefónicos y redes sociales, y no encontraron evidencia de que hubiera tenido contacto reciente con Richard. Durante el interrogatorio, Alexa se mantuvo tranquila y colaborativa. Aunque dejó claro su desprecio por Richard, no mostró ningún signo de culpabilidad. Mientras tanto, la investigación continuaba avanzando entre secretos y giros inesperados. La historia de Richard parecía cada vez más complicada, y los detectives sabían que aún quedaba mucho por descubrir. Entonces, el 3 de julio de 2014, todo cambió. Alrededor de las 10 de la mañana, el detective jefe recibió una llamada del laboratorio forense. Habían reanalizado los objetos recogidos en la escena del crimen y encontraron algo que podría cambiarlo todo. Una cámara oculta disfrazada de detector de humo instalada en el sótano de la casa. Las imágenes grabadas por la cámara eran reveladoras. Entre ellas estaba la grabación del día del crimen. El video mostraba a Richard y a su hijastro, Harrison, en una discusión acalorada que rápidamente se convirtió en una pelea física. En el calor del momento, Harrison tomó un cinturón que estaba sobre una silla cercana y, lleno de ira, estranguló a Richard hasta matarlo. La grabación capturó todo, sin dejar dudas sobre lo que ocurrió en ese sótano. Con esta prueba irrefutable, los investigadores finalmente tenían las respuestas que necesitaban. El equipo de investigación estaba completamente impactado al descubrir el video. Allí estaba el motivo claro del crimen: ira y traición. Con esta prueba definitiva en manos, llamaron a Harrison para un nuevo interrogatorio. Llegó a la comisaría sin saber que los detectives tenían las imágenes que lo mostraban todo. Al principio, Harrison trató de mantener la calma, pero cuando lo confrontaron con el video, su postura cambió de inmediato. Entró en pánico, se quedó sin palabras y, en su desesperación, terminó confesando. Harrison explicó que se sentía atrapado en esa relación con Richard. Dijo que era manipulado tanto por su padrastro como por su madre, Wendy. Harrison explicó que la constante decepción y las traiciones de Richard lo habían dejado al borde de un colapso. Admitió que, en ese momento de ira incontrolable, terminó con la vida de Richard. Las imágenes, junto con la confesión de Harrison, le dieron a la policía todo lo que necesitaban para esclarecer el caso. El 4 de julio de 2014, Harrison, con solo 21 años, fue arrestado. Parecía aceptar lo que estaba sucediendo, sin mostrar muchas emociones. Era como si ya supiera que todo terminaría de esa manera. A pesar de intentar superar su pasado complicado, las presiones de la relación con Richard y la manipulación de su madre terminaron siendo demasiado para él. Poco después, Wendy, madre de Harrison y esposa de Richard, fue llamada nuevamente para un interrogatorio. Fue entonces cuando salió a la luz la verdad. Ella sabía de la relación entre su hijo y Richard desde hacía meses. Wendy había presionado a Harrison para que continuara con eso, pues temía que las actitudes de Richard pudieran arruinar sus posibilidades de ganar las elecciones para superintendente escolar. A pesar de esto, la policía concluyó que Wendy no estuvo directamente involucrada en el crimen, por lo que no fue acusada. Mientras tanto, la familia de Richard quedó en shock al descubrir todo. Para ellos, Richard era un esposo y padre dedicado, y nunca podrían imaginar esa vida secreta. La arrestación de Harrison trajo una mezcla de sentimientos: tristeza por la pérdida de Richard, ira por las traiciones y, al mismo tiempo, una sensación trágica de que todo aquello parecía inevitable. Cuando comenzó el juicio de Harrison, el 15 de agosto de 2014, toda la ciudad de Littleton estaba siguiendo el caso. Se convirtió en noticia nacional, con todos los detalles sobre la relación tormentosa y el crimen. La fiscalía argumentó que Harrison sabía lo que estaba haciendo.
Mostraron el video del crimen y utilizaron su confesión como pruebas, diciendo que el joven actuó impulsado por ira y traición. Por otro lado, la defensa contó una historia diferente. Dijeron que Harrison fue víctima de un tormento emocional constante, manipulado por Richard e incluso por Wendy. Afirmaron que la presión que él sufrió fue tan grande que perdió el control. La defensa pidió que el tribunal considerara una acusación más leve, esperando que la sentencia fuera menos severa. Durante el juicio, la familia de Richard se mostró visiblemente afectada. Wendy y los demás parientes observaban todo en silencio, procesando las devastadoras revelaciones sobre la vida secreta de Richard y el sufrimiento que causó. La emoción en la sala era casi palpable. El 5 de septiembre de 2014, el juicio llegó a su fin, y el jurado emitió el veredicto. Harrison Engelbert fue considerado culpable de asesinato en segundo grado. Decidieron que, aunque actuó por ira, el crimen no fue planeado con anticipación. Algunas personas consideraron que el resultado fue justo, ya que el joven estaba bajo una intensa presión emocional. Pero otras pensaron que la pena fue demasiado leve, dado lo que ocurrió. Al final, Harrison fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En la cárcel, se convirtió en una persona tranquila, distante, y decidió centrarse en sus estudios, aprovechando los programas educativos ofrecidos. Mientras tanto, Wendy Engelbert, la esposa de Richard, también enfrentaba las consecuencias del caso. Durante el juicio, se reveló que ella sabía de la relación entre Richard y Harrison y que había manipulado a su hijo. Estos descubrimientos destruyeron la imagen que Wendy había trabajado tanto para construir. Su candidatura al cargo de superintendente escolar, que era tan importante para ella, se vino abajo. Wendy terminó renunciando y trató de comenzar una nueva vida lejos de los focos. Buscó terapia para lidiar con todo lo que había sucedido y con el impacto que el escándalo tuvo en su vida personal y profesional. La historia de Richard Engelbert es un recordatorio triste de cómo los secretos y las mentiras pueden destruir vidas. Detrás de una fachada perfecta, había manipulación, traiciones y decisiones que llevaron a consecuencias devastadoras. Y ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan de la pena de Harrison? ¿Podrá comenzar una nueva vida a los 46 años, mientras que Richard tuvo su destino sellado para siempre? ¿Lo consideran justo? Dejen sus opiniones aquí en los comentarios. Siempre es interesante escuchar diferentes puntos de vista, pero recuerden mantener el respeto por la víctima y por quienes están leyendo. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.